La norma 179 SSA-1, 1998, nos habla de la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. Tiene como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las derivadas de la continua ingestión de sustancias tóxicas que puede contener el agua abastecida a la población. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y es aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público. Requisitos de los programas de trabajo de los organismos operadores. En sistemas de abastecimiento de localidades con una población de 50,000 habitantes o menor, el organismo operador debe cumplir como mínimo con lo establecido en la tabla 1. En esta tabla podemos ver la determinación de cloro residual libre en red de distribución, examen microbiológico en red de distribución y análisis físico-químico y examen microbiológico. En sistemas de abastecimiento de localidades con una población mayor a 50,000 habitantes, el organismo operador debe contar con certificado de calidad sanitaria del agua otorgado por la Secretaría de Salud. Programa de inspección de instalaciones hidráulicas, programa de mantenimiento preventivo y correctivo, programa de capacitación de personal. Vigilancia de la calidad del agua. La vigilancia de la calidad del agua se debe llevar a cabo a través de las siguientes actividades: evaluación de programas de trabajo de los organismos operadores, verificación sanitaria de la calidad del agua del sistema de abastecimiento. Conforme a esta norma, las autoridades locales, en el ámbito de su competencia, deben establecer con una periodicidad anual los programas de vigilancia de la calidad del agua. Control sanitario y medidas preventivas. Los organismos operadores deben incluir en su programa de análisis de calidad del agua un análisis inicial en época de estiaje por única vez, cuando el agua de un sistema de abastecimiento, a juicio de las autoridades sanitarias competentes, ponga en riesgo la salud de los consumidores. El responsable del organismo operador debe informar sobre casos de contingencias relativas a la calidad del agua a la autoridad sanitaria competente. El control de calidad debe incluir un plan de contingencias para establecer, desarrollar o complementar los programas de análisis de calidad del agua, inspección de instalaciones hidráulicas y mantenimiento. La vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales, el Gobierno del Distrito Federal, las comisiones estatales de agua y saneamiento y la Comisión Nacional del Agua, en sus respectivos ámbitos de competencia. Apéndice normativo A. Los resultados de los análisis de agua de sistemas que abastecen localidades hasta de 50,000 habitantes deben conservarse en activo por un periodo mínimo de 3 años y por 5 años las mayores a 50,000 habitantes. Además, en esta tabla también podemos observar las determinaciones de análisis físico-químicas que se le deben aplicar al agua. Norma Mexicana AA 125 SCFI 2006. Potabilización del agua para uso y consumo humano. Cloro líquido. Especificaciones y métodos de prueba. Esta norma mexicana establece las especificaciones que deben cumplir el cloro líquido utilizado para la potabilización del agua para uso y consumo humano. Definiciones. Para los propósitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones. Humedad: cantidad de agua contenida en una sustancia. Llevar a peso constante: proceso en el cual a través del calentamiento el material es secado para eliminar la humedad contenida en sus intersticios. Solubilidad en agua: capacidad que tiene un compuesto o soluto de disolverse en el agua. Cloro disponible: se refiere al cloro liberado por la acción de los ácidos hipoclorurosos disueltos. Puede ser expresado como porcentaje en masa o como concentración en gramos sobre litro. Cloro gas: es el cloro en estado elemental que a presión normal se encuentra en estado gaseoso. Cloro líquido:
Es la forma comercialmente disponible de gas cloro licuado. Blanco analítico o de reactivos. Agua reactivo o matriz equivalente que no contiene, por adición deliberada, la presencia de ningún analito o sustancia por determinar, pero que contiene los mismos disolventes reactivos y se somete al mismo procedimiento analítico que la muestra problema. Características físicas: el cloro licuado es de color ámbar. El cloro expelio de los tanques de alta presión adopta su forma gaseosa. El cloro gas es amarillo verdoso, 2.5 veces más denso que el aire. Tiene olor característico y sofocante. Propiedades químicas: el cloro, gas o licuado, es un oxidante muy fuerte y puede reaccionar violentamente con algunos gases como el hidrógeno. Cuando está seco no reacciona con la mayoría de los metales, pero en presencia de humedad reacciona con casi todos ellos formando sus cloruros. Especificaciones: pureza del cloro líquido. El producto debe cumplir con los límites establecidos en la tabla 1. Como se muestra en la tabla, podemos ver los parámetros que se deben de cumplir. En esta tabla podemos ver las sustancias tóxicas orgánicas, que son el tetracloruro de carbono y trihalometanos. En esta tabla podemos ver también los parámetros de sustancias tóxicas de metales. Muestreo. Los métodos para el muestreo y los correspondientes métodos de prueba son proporcionados para ser realizados por personal capacitado, observando las normas de seguridad durante su manejo. En esta imagen también podemos ver el equipo de muestreo. Norma 230, SSA 1-2002. Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. Esta norma establece los requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua para preservar la calidad del agua para uso y consumo humano. Especificaciones: para pozos, deben de contar con la protección sanitaria siguiente: tamaño de adm y contradm, tipo de brocal, plantilla alrededor del pozo. Especificaciones: para sistemas de abastecimiento de agua público o privado, protegerse mediante cercas de malla, acceso únicamente a personal autorizado, protegerse de contaminación exterior, las áreas interiores deben mantenerse siempre aseadas, las tuberías se deben identificar. Especificaciones: para cisterna para el transporte y distribución de agua. La cisterna debe recibir su carga de fuentes o líneas de distribución del sistema de abastecimiento. La cisterna debe utilizarse exclusivamente para uso y consumo humano. Control sanitario y medidas preventivas. Sistemas de abastecimiento de agua público y privado. No considerar fuentes de abastecimiento que sean un riesgo a la salud. Debe preservarse la calidad microbiológica del agua. Interrupciones del suministro al restablecimiento del servicio, se debe reforzar la desinfección. Control sanitario y medidas preventivas. En los casos de obra nueva debe limpiarse y desinfectarse antes de iniciar su operación. Las acciones de limpieza, drenado y desinfección deben registrarse en una bitácora. Control sanitario y medidas preventivas. Para cisternas, para el transporte y distribución de agua, el organismo operador de la cisterna debe cumplir con los siguientes requisitos. Bitácora. Procedimientos sanitarios para el muestreo. Material, reactivos y equipo de muestreo. Envases para toma de muestra, termómetro, potenciómetro portátil, colorímetro portátil, hilera con tapa, bolsas refrigerantes, agua destilada, solución de hipoclorito de sodio, gasas, equipos muestreadores. Procedimientos sanitarios para el muestreo. Preparación de envases para toma de muestras,
Los recipientes deberán ser proporcionados con hoja de cadena de custodia por el laboratorio responsable para análisis microbiológico o físico y químico. Procedimientos sanitarios para el muestreo. Para análisis microbiológico, utilizar frascos de vidrio, frascos estériles o bolsas estériles con cierre hermético y capacidad de 125-250 mililitros. En bomba de mano o grifo o válvula. En captación de un cuerpo de agua superficial o tanque de almacenamiento. En pozo profundo, en pozo somero o fuente similar. En grifo o válvula de muestreo. Procedimientos sanitarios para el muestreo. Para análisis físico, químico y radiactivo. En bomba de mano o grifo o válvula del sistema de distribución o pozo profundo. En captaciones de agua superficial, tanque de almacenamiento, pozo somero o fuente similar. Manejo de muestras. Las muestras tomadas deben colocarse a una temperatura entre 4 y 10 grados centígrados. El periodo máximo se debe transcurrir entre la toma de muestra y el inicio del análisis es, para análisis microbiológico, hasta 6 horas. Para análisis físicos, químicos y radioactivos, el periodo depende de la preservación empleada. Manejo de muestras. Identificación. Número de control para identificar la muestra, fecha y hora de muestreo. Manejo de muestras. Control. Identificación del sitio de muestreo. Temperatura del agua. pH. Cloro residual libre. Tipo de análisis a efectuar. Reactivo empleado para la preservación. Observaciones relativas a la toma de muestra. Nombre de la persona que realiza el muestreo. Manejo de muestras. Selección de puntos de muestreo. La selección de puntos de muestreo debe considerarse para cada sistema de abastecimiento en particular. Deben ser representativos de las diferentes fuentes de agua. Manejo de muestras. Debe haber distribución uniforme de los puntos de muestreo a lo largo del sistema. Los puntos se localizarán dependiendo del tipo de sistemas de distribución. Debe haber como mínimo un punto de muestreo inmediatamente a la salida de las plantas de tratamiento.